Bien, en la clase de física del día de hoy vamos a hacer ejercicios de diversos temas. Es una integración multitemática de diversos tópicos tipo examen. Vamos a tomar temas de mecánica, energía, fluidos, electricidad, magnetismo y ondas. Pues la idea es que podamos observar distintos modelos que han aparecido en exámenes anteriores y pues los procedimientos que debemos hacer para resolverlos. Bien, entonces vamos a iniciar con la primera temática. En este caso es mecánica. Cuando hablamos de mecánica, es toda la rama de la física que incluye la cinemática y la dinámica, el estudio del movimiento de los cuerpos y la causa que los produce. Vamos entonces a comenzar con este ejercicio. Recuerden que también pueden participar con sus comentarios, hacer preguntas cuando lo necesiten. Entonces, el problema que tenemos acá dice: un auto arranca con una aceleración constante de 18 metros segundos al cuadrado. La velocidad del auto 2 segundos después de iniciar su movimiento es de... Fíjense, pudiésemos utilizar la siguiente fórmula, ¿no? La velocidad final de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Claro, como el problema no nos habla de que arranca con una velocidad, podemos decir que la velocidad inicial es cero. Se asume que el auto arrancó desde el reposo y correcto, una de las fórmulas que ustedes habían colocado es correcta. En este caso sería velocidad final es aceleración por tiempo. Pues solamente sustituimos 18 metros por segundos al cuadrado por el tiempo, en este caso son 2 segundos después de iniciar el movimiento. Me queda que la velocidad final sería 18 por 2, 36 metros por segundo. Excelente, muy bien. Es un ejercicio donde debemos ya tener la fórmula clara, pues porque en 1 o 2 minutos debemos tener listo el problema. Vale, excelente, superamos el primer ejercicio, vamos con el siguiente. Ok, el siguiente pues es la parte de dinámica, el anterior de la parte de la cinemática. Y el problema dice así: tenemos un niño que pesa 30 kilogramos, está quieto sobre un carrito. Cuando el niño salta hacia adelante 2 metros por segundo, el carrito es lanzado hacia atrás 2 metros sobre segundos. Si se desprecia la fricción, ¿cuál es la masa del carrito? ¿Qué principio debo utilizar para plantear este ejercicio? Cuando tienen un sistema de dos o más masas con varias velocidades, vamos a utilizar el principio de conservación de cantidad de movimiento. Escribirlo acá, es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué dice ese principio? Pues que la cantidad de movimiento se permanece constante. ¿Ok? En este caso, la cantidad de movimiento es la variable porque llamamos P. En este caso, P es el producto de la masa por la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En este caso tenemos un sistema donde tenemos, vamos a decir que la masa del niño es la masa 1. La masa 1 son 30 kilogramos. La masa 2, vamos a colocar la velocidad del niño. Dice que el niño salta hacia adelante 2 metros por segundo. En este caso, las velocidades, si van hacia la derecha, toman signo positivo. Si la velocidad va para la izquierda, toma signo negativo. Como dice que va hacia adelante, es positivo. Ahora, el carrito es lanzado hacia atrás. La velocidad del carrito la vamos a llamar velocidad 2. Y como va hacia atrás, es una velocidad negativa.
pues estamos hablando de menos 12 metros por segundo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Ese principio establece lo siguiente, que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, que la cantidad de movimiento no cambia. Claro, en este caso, el estado inicial me dice que el niño está quieto sobre un carrito, pues ambos están en reposo. Entonces la cantidad de movimiento inicial sería la cantidad de movimiento del carrito, que la vamos a llamar P1, más la P2 inicial. Inicial, inicial. Entonces va a ser igual a la cantidad de movimiento final, o sea, P1 final más P2 final. Entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por velocidad 2 inicial. Va a ser igual a la cantidad de movimiento final, masa 1 por velocidad final de 1, sencillamente velocidad 1, más masa 2 por velocidad de 2. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, como al inicio, el niño está quieto sobre un carrito. Ninguno de los dos tiene velocidad. Entonces, estos términos se hacen cero. Me queda esto igual a 0. Entonces 0 va a ser igual a la masa 1, que es la masa del carrito, vamos a colocar aquí 30, por la velocidad 1, que sería 2, más la masa 2, que no la sé, sería masa 2, por, en este caso, la velocidad 2, que es menos 12. Y de esta ecuación que tengo acá, debo despejar la masa 2. Entonces, al resolver esta ecuación, vamos a hacerla de este lado, me va a quedar menos 12 masa 2 más 30 por 2, 60 e igual a 0. Si despejo la masa 2, pues hago lo siguiente, puedo pasar la masa 2 con el 12 positivo, me queda 12 masa 2 es igual a 60 y el 12 lo paso a dividir. Masa 2 sería 60 entre 12. 60 entre 12 es igual a 5 kilogramos, que sería la opción B. Entonces, en este caso, recuerden, cuando tengo un sistema compuesto de varias masas, puede ser 2, 3 más con velocidades, se utiliza el principio de conservación de la cantidad del movimiento. Ok, vamos a continuar con otro ejercicio de la parte de dinámica. Este es un ejercicio tipo examen recopilado de exámenes anteriores. Dice, con base en el siguiente sistema de vectores, indica la magnitud del vector resultante en n. Me dan, fíjate, un sistema de varias fuerzas. Voy a llamar esta fuerza para mayor comodidad la fuerza 1, esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza 3. La fuerza 1 vale 8 newton, tiene un ángulo de 30. La fuerza 2 tiene un ángulo de 75, pero con respecto a la vertical. Y la fuerza 3 tiene un ángulo de 30, de 45 con respecto a X. La fuerza 2 vale 9 newton y la fuerza 3 vale 10 newton. Entonces, de esas tres fuerzas debo calcular la fuerza resultante. Y noten que me dan una tabla con los ángulos, con el seno y el coseno de los ángulos. Y es una ventaja porque en el examen no se va a usar calculadora. Ya nos están dando los valores de seno y coseno. Entonces, para hallar la fuerza resultante total, debemos obtener la fuerza resultante en X y en Y. Entonces, la fuerza resultante total va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Y de ahí que el resultado sea una raíz, y aquí tenemos las cuatro opciones con raíz. Que de paso tampoco tenemos que calcularla, queda expresada en función de raíz. La idea que
pueden hacer cálculos sencillos sin necesidad de usar la calculadora. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la fuerza en X? La fuerza en X son las componentes de las fuerzas, de cada una de las fuerzas en X. En este caso, la fuerza 1 sería la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Estas fuerzas que van a la derecha van a generar componentes en X positivas porque van para la derecha, pero la fuerza 3, como va para la izquierda, genera una componente en X a la izquierda. Ahora, la fuerza 1 en X, ¿cuál va a ser la componente en X? Cuando el ángulo está con respecto a la horizontal, va a ser el valor de F1 por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, coseno de 30. Más F2 por, en este caso, F2, el ángulo no está con respecto a la horizontal, sino está con respecto a la vertical. Cuando el ángulo está respecto a la vertical, aquí cambia la componente en X, es seno. Sería seno de 75. Menos la fuerza 3 por, en este caso, su ángulo es con respecto a la horizontal, sería coseno de 45. Y aquí el resto es sustituir. Fuerza de X, componente de las fuerzas en X sería F1, que vale 8, por el coseno de 30. En este caso la tabla me dice que el coseno de 30 vale 0,8. El dato de la tabla. 0,8. Más la fuerza 2, que son 9 newton, por el seno de 75. 75 seno 0,9. Menos la fuerza 3, que son 10 newton, multiplicado por el coseno de 45. Coseno de 45 es 0,7. Y bueno, recuerden que estos valores pues los pueden calcular pues manualmente. 8 por 8 es 64, pero tenemos un punto decimal, sería 6,4. 9 por 9 81, con un punto decimal sería 8,1. Menos 10 por 0,7 son 7. Entonces sería sumar 6,4 más 8,1. Estamos hablando de 14,5. 14,5 menos 7 sería 7,5. Sería el resultado de la primera componente en X. Muy bien, entonces hay que hacer el mismo trabajo para calcular las componentes en Y. Normalmente las componentes en Y dependen del seno, si el ángulo está con respecto a la horizontal. Pero si está con respecto a la vertical, pues cambia, va a ser coseno. Entonces decimos la fuerza en X, en Y, va a ser la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y. Fíjense que la fuerza 1 como va para arriba es positiva, pero la fuerza 2 como va para abajo, en la vertical es negativa, por ir para abajo. Y la fuerza 3 también va para abajo. Entonces digo, la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza 1. Vamos a hacerlo más directo, sería la fuerza 1, que son 8 newton, por el seno del ángulo. El ángulo está con respecto a la horizontal, sería 8 seno de 30, menos la fuerza 2, que son 9 newton. En este caso, como no está con respecto a la horizontal, sino respecto a la vertical, sería coseno de 75. Menos la fuerza 3, que son 10 newton, por el seno de 75, porque la fuerza está con respecto a la horizontal. Sustituimos los valores, estamos hablando de 8 por seno de 30. Seno de 30 es 0,5, menos 9 por coseno de 75. 75 coseno por 0,3, menos 10
por el seno de 75, que es 0.9. Y bueno, vamos a sacar esas cuentas. La fuerza en I va a ser igual. Estamos hablando de 8 por 0.5, eso es 4, que multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir entre 2. 9 por 3, 27, entonces me queda 2.7. Menos 10 por 0.9 sería 9. Bueno, sacamos la cuenta. En este caso estamos hablando de 4 menos 2.7. Claro, ustedes lo van a hacer manualmente. Menos 9 es menos 7.7. Sería bueno que repasaran un poco lo que es el uso de decimales. Listo, entonces tengo la fuerza en X y la fuerza en Y. Ahora tenemos que hallar la fuerza resultante con la fórmula inicial que he colocado acá. Sería entonces la fuerza en X al cuadrado, 7.5 elevado al cuadrado, más la fuerza en Y elevado al cuadrado, 7.7 elevado al cuadrado. Y eso va a dar, cuando hacemos 7.5 al cuadrado, bueno, ustedes lo hacen manualmente, multiplican 7.5 por 7.5, ponen que no vamos a usar calculadora. Esto me da 56,25 más 7.7 al cuadrado, aunque es negativo, se va a hacer positivo al elevarse al cuadrado. Y eso me da 59,29. Y cuando la sumamos, a ver, 7.5 al cuadrado, sería entonces 56,25 más 59,29. Y pues eso me da 115,54. Vamos a hacer una pequeña revisión acá porque el tercer ángulo no es 75 sino 45 y colocamos aquí 75. Por eso es que no nos da el resultado correcto. Vamos a hacer la corrección. 10 por el seno de 45. Y el seno de 45 vale 0.7. Entonces sería acá 4, 2.7 menos 7. Entonces aquí era 7. Claro, al tener tantos ángulos, chicos, hay que estar muy pendiente del resultado, ¿no? 4 menos 2.7 menos 7, pues esto nos da menos 5.7. Entonces acá el valor es 5.7. Menos 5.7 al cuadrado. Corregimos acá. Elevamos al cuadrado 5.7, que es multiplicar 5.7 por 5.7, y eso me da 32,49. 32,49, y cuando sumamos 56,25 más 32,49, eso nos da 88,74. ¿Okay? Y claro, como aquí lo redondean a un solo decimal, la respuesta sería 88.7, que es la opción D. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, este es el procedimiento para calcular sumatorias de fuerzas resultantes. Es un ejercicio que ha aparecido aleatoriamente en algunos exámenes anteriores, así que ojo con este ejercicio. Puede aparecer alguno similar a este. Muy bien, aclarado el punto, pasamos al siguiente tema, que es el tema de la energía. Ok, entonces, fíjense que el siguiente problema es sencillamente indicar una fórmula, pues es también un tipo de problema que no te piden un desarrollo, sino sencillamente indicar qué fórmula se utiliza y ya está. Dice, la ecuación que te permite calcular la energía cinética de una partícula de masa m y de velocidad v es... Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la energía cinética? Vale, sí, todos coinciden que es la opción D, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es la ecuación clásica de la energía cinética. Entonces, es bueno, chicos, que
en este punto, pues hagan un resumen de fórmulas por cada tema y pues traten de aprendérsela porque quizás nos pregunten por alguna de ellas en los exámenes. Perfecto, seguimos. Ahora nos dice el problema, una bala de cañón de 7 kilogramos se dispara verticalmente hacia arriba con una rapidez de 120 metros por segundo. ¿Cuánta energía cinética tiene al salir y cuánta energía potencial tiene en el punto más alto de la trayectoria? Muy bien, entonces me están dando pues datos de velocidad, 20 metros por segundo, 120 metros por segundo. En este caso es la velocidad inicial. Tenemos la masa que son 7 kilogramos. Y me están pidiendo la energía cinética al salir y la energía potencial en el punto más alto de la trayectoria. Podemos hallar la energía cinética. Pues la misma fórmula, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí le damos valores. 1/2 de 7 por 120 al cuadrado. Pues hagan estos cálculos manualmente poco a poco en el examen. Sería 1/2 por 7 por 120 al cuadrado. Y eso me da 50.400. La unidad de energía es joules o joule. Entonces fíjense que esto hace que yo descarte ya las opciones B y las opciones D, porque pues, nos dan una energía diferente. Pues o es la A o es la C. Ahora nos preguntan cuál sería la energía potencial en el punto más alto de la trayectoria. Entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? La opción A es la que tiene más sentido. ¿Por qué la opción C no tiene sentido? Porque la energía potencial en un punto alto no puede ser cero. La fórmula de energía potencial es masa por gravedad por altura y en un punto pues alto de la trayectoria pues tiene una altura. No puede ser cero. Cero es en el suelo, en el nivel de referencia. Entonces esta no es. La opción es A y también podemos deducir por el principio de la conservación de la energía. En este caso la energía cinética se transforma en energía potencial y por eso es la misma. ¿Okay? Este es el principio que estamos utilizando en este ejercicio. ¿Estamos claros? Vale, muy bien. Vamos a continuar. Dice, ¿cómo se le llama a la rapidez con la cual se realiza un trabajo? O bien la rapidez con la que se transfiere energía. Fíjense que en este caso es una pregunta teórica. ¿Okay? También el examen tiene preguntas de teoría. ¿Okay? Y es importante que no solamente resuelvan ejercicios, sino que lean bien las teorías, los conceptos, definiciones. Entonces, si la rapidez con la que se realiza un trabajo o energía es potencia. Y de hecho hay una fórmula que dice que potencia es trabajo entre tiempo o energía entre tiempo. Todo eso es potencia. Entonces, en este caso es la opción A. Vale, excelente. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema que son los fluidos, la parte de mecánica de los fluidos. Y un ejercicio tomado de años anteriores pregunta en cuánto tiempo se llenará una alberca olímpica de 50 por 25 por 3 si se usa un tubo de 80 centímetros de diámetro por el que fluye agua a una velocidad de 4 metros por segundo. En este caso podemos hacer lo siguiente. Con esta información podemos hallar el volumen. Entonces el volumen, o sea, hallar el volumen, es sencillamente el producto de, pues, esto, ¿no? 50 por 25 por 3. El volumen lo coloco con V mayúscula para diferenciarlo de la velocidad que es V minúscula. Entonces si hacemos el producto de 50 por 25 por 3,
Esto nos da 3.750 metros cúbicos. 3.750 metros cúbicos. Ok, nos están dando un diámetro que es de 40 centímetros. Que pues si lo llevo a metros, lo debo dividir entre 100. Estamos hablando de 0,12, 0,4 metros. Y nos están dando la velocidad v minúscula, que es 4 metros por segundo. Ok, muy bien. Entonces, en este ejercicio vamos a utilizar las dos fórmulas que existen para calcular el caudal. Okay. El caudal se puede calcular con el volumen, como diciendo que es volumen entre tiempo, y el caudal también se puede calcular multiplicando el área, la velocidad por el área. Son las dos fórmulas para hallar el caudal. Entonces, como son las mismas, la puedo igualar y decir que volumen entre tiempo es igual a velocidad por área. Okay. Entonces, si quiero calcular el tiempo, pues despejo el tiempo de acá. De hecho, el tiempo que está dividiendo pasa arriba a multiplicar y el conjunto velocidad por área pasa a dividir. De aquí puedo entonces decir que el tiempo sería, en este caso, volumen entre velocidad por área. El volumen ya lo tengo, lo he calculado. La velocidad, en este caso la tengo también metros por segundo, pero el área no la tengo. Me han dado el diámetro. La pregunta es cómo calculo esa área. Como es un tubo por el cual está saliendo el agua, es el área de un círculo. En este caso sería pi por el radio cuadrado. Área sería pi por el radio cuadrado. Pues como tenemos el diámetro, el radio es la mitad del diámetro, sería 0,4 entre 2 es 0,2. Entonces el área sería el valor de pi, que son 3,14, por el radio al cuadrado, 0,2 elevado al cuadrado. Pues ya tengo el área. Sacamos la cuenta. Lo único que va a ser un poquito laborioso, cuando ustedes lo tengan que hacer a mano, trabajar con decimales. Hay que mirar muy bien para trabajar con los decimales y poder hacer el cálculo correctamente. Esto me da, pues aquí tengo 4 decimales, 0,1256. Quizás en el examen con usar 2 es suficiente. Entonces, bueno, ya teniendo el área, puedo calcular entonces el tiempo. Sería el volumen, que son 3.750, entre la velocidad, que son 4, por el área, que son 0,1256. Cuando hago este cálculo, esto me va a dar lo siguiente. Estamos hablando de 3.750. Bueno, lo laborioso va a ser realizarlo a mano, pues se le aconseja primero pues hacer esta parte por pasos, multiplicar primero 4 por 0,1256 y luego dividir. Y esto nos va a dar 7.464,17. Claro, quizás pueden hacer una división más estimada para que trabajen con estimaciones y quizás no hacerlo tan exacto. Al ustedes comparar, ven la que se acerca un poco más. Ahora, esto nos ha dado el tiempo, pero este tiempo está en segundos. Y las respuestas están en horas. Entonces, como están en horas, debo pasar de segundos a horas. La pregunta es, ¿cómo pasamos segundos a horas? Sí, dividir entre 3.600 porque una hora contiene 3.600 segundos. Muy bien. Entonces, pues cuando hago la división, más o menos aquí va a dar que es casi que el doble. Entonces, sin hacer cálculos exactos, ya por ahí aproximadamente, pues ya sabemos que es la D. Y la idea en un examen es trabajar de una forma aproximada porque pues hacer todo exacto con decimales, pues va a tomar mucho tiempo. Pero ya por lo menos acá uno observa que esto es casi el doble. Exactamente esto da 0,07.
horas, ¿ok? Pero ya tenemos una idea, entonces decimos que es la opción D, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces, bueno, fue un ejercicio que salió en un año anteriores, así que bueno, ojo con este ejercicio. Bien, continuamos. Bien. Este es un ejercicio teórico. También pues vamos a tener distintos ejercicios teóricos en el examen. Dice, al poner un termómetro debajo de la lengua, tanto el vidrio como el mercurio alcanzan la misma temperatura del cuerpo humano. Este fenómeno comprueba la ley, espacio, de la termodinámica. Entonces la termodinámica tiene varias leyes. Está la ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Ahora, ¿cuál es la ley que tenemos acá? Es la ley básica de la termodinámica, la ley cero. La ley cero habla, en pocas palabras, de que los cuerpos, cuando están en contacto, llegan a un equilibrio. Y en este caso, pues tenemos un termómetro que pues tiene dos materiales, el vidrio y el mercurio. Al ponerse en contacto con el cuerpo humano, en este caso la lengua del cuerpo humano, adquieren la misma temperatura. O sea que en este caso la temperatura mayor, que es la del cuerpo humano, hace que se incremente la del mercurio y la del vidrio. Y al debido tiempo, las tres temperaturas alcanzan un equilibrio. Entonces, eso es la ley básica de la termodinámica. Cuando los cuerpos se ponen en contacto por mucho tiempo, tienden a alcanzar el equilibrio y todo el sistema tiene la misma temperatura. Entonces sería la opción D. Entonces, chicos, lean también bastante teoría de los temas de física para que puedan comprender los conceptos y poder utilizarlos en el examen. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio, que es de la parte de fluidos, específicamente cuando un rayo, en este caso de luz, pasa de un medio a otro. Fíjense lo que dice acá, el índice de refracción del cuarzo es de 1.544. ¿Con qué velocidad se propaga la luz en él? Entonces el problema es el siguiente, ¿no? Cuando tenemos el modelo clásico de este, es la parte de la refracción. Cuando tenemos, en principio tenemos dos medios. Este es un material y este es otro. Vamos a suponer que tenemos, este es un material, este es el cuarzo. Y pues esto es el aire. Y tenemos un rayo de luz que va a pasar del aire al cuarzo. Y al pasar el cuarzo experimenta una refracción. El ángulo cambia. El ángulo con el que entra uno es diferente del ángulo con el que sale o con el que entra en la superficie. Entonces mide con respecto a la vertical. El ángulo 1 y aquí pues tengo un ángulo 2. Claro, aquí no voy a trabajar con los ángulos, sino vamos a utilizar la fórmula básica del índice de refracción, que es n. El índice de refracción es la velocidad de la luz, que es c, entre la velocidad del cuerpo. Entonces yo quiero calcular la velocidad con la que se propaga, que en este caso es v. Pues despejo acá v sería, paso esto a multiplicar, la n a dividir, sería la velocidad de la luz entre n. La n es el índice de refracción que me han dado, sería 1.544. Entonces tengo que dividir la velocidad de la luz entre n. La pregunta es, ¿cuánto es la velocidad de la luz? Sí, correcto. 300.000 ¿qué? Metros, pulgadas, kilómetros, kilómetros por hora, kilómetros por minuto, kilómetros por segundo, kilómetros por qué. Ajá, kilómetros por segundo, chicos, es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Ese el dato es muy importante porque también lo pueden usar en los exámenes. Pues entonces divido 300.000 entre el índice de refracción, que es 1.544. Ok, pues claro,
Obviamente que acá quizás no lo van a hacer tan exacto con esos tres decimales, sino más o menos van a estimar. Estamos hablando de 300.000. Si yo lo divido entre 1.5 va a quedar quizás un valor eh, alrededor de los miles. Obviamente un valor tan pequeño como la E, esto no tiene sentido. Pues la A es la que tiene más sentido, que es 194.000, más o menos es esto. ¿Ok? Porque no puede dar tan pequeño 19.000, porque lo estoy dividiendo entre 1.5. ¿Ok? Entonces, la opción correcta por estimación, fíjense que no requirió de hacer un cálculo exacto, pues ya sabemos que sería la A. ¿Ok? ¿Estamos claros? Vale, muy bien. Fue el tema de fluidos. Avanzamos. Vamos ahora con electricidad. Electricidad. Me dicen que de acuerdo a la imagen, la corriente que circula por el resistor de resistencia R medio es... ¿Ok? Interesante. Este fue un ejercicio que también salió en exámenes anteriores. Y queremos hallar la corriente. Pues la fórmula principal es la ley de Ohm, que dice que V es igual a I por R. Y si quiero calcular la corriente, que es I, va a ser igual a V entre R. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pero aquí la V es V, no nos dan valores. Y pues la R es R medio. ¿Qué pasa con este 2? Este 2 que está acá dividiendo va a pasar arriba a multiplicar. Entonces me queda 2V sobre R. ¿Ok? 2V sobre R, que sería la opción B. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio acá, la ley de Ohm. Repasen la ley de Ohm porque este es un ejercicio que salió en exámenes anteriores. Muy bien. Aquí seguimos con la ley de Ohm, pero con circuito de resistencias. Me pide determinar la resistencia total del circuito que se presenta en la imagen. Pues aquí sí hay que hacer un poquito más de trabajo porque son varias resistencias y pues tenemos que trabajarlas en paralelo y en serie. Entonces lo que puedo notar acá es que la resistencia 2 y 3 están en paralelo. Saco el total de la resistencia 2, 3. Digo que el inverso, porque así trabajan los paralelos, el inverso de R2,3 va a ser el inverso de R2 más el inverso de R3, un cuarto más un sexto. ¿Ok? Pues puedo hacer un producto cruzado acá. 6 por 1, 6, más 6, 4 por 1, 4. 6 por 4, 24. Me queda 10 sobre 24. Ajá, por aquí ya han deducido que es la A. Interesante. Vamos a revisar. Y en este caso, este es el inverso de R23. R23 sería invertir esta fracción, sería 24 sobre 10. ¿Ok? Vale. Y 24 sobre 10, pues es 2.4. Entonces, y esto está en serie con R1. Entonces, la resistencia total sería la suma de R1, que son 2 ohm, más la suma de R2, 3, que es 2.4. Entonces, ¿qué pasa? Nos da 4.4. ¿Ok? Listo, sencillo, ¿no? Entonces, recuerden también repasar la parte de las resistencias en serie, resistencias en paralelo, cómo reducir un sistema de esto para, pues, calcular variables según el problema. Entonces, fíjense que no es la A, sino la B. ¿Ok? Vale. Bien, seguimos. A ver, me dice el siguiente ejercicio de electricidad que cierto alambre tiene una resistencia R1. ¿Cuál es la resistencia de otro alambre del mismo material pero con la longitud y diámetro igual a la mitad del primero? Interesante. Entonces, en este caso vamos a utilizar la fórmula de resistencia. Resistencia, en este caso, es el índice de conductividad del material, ρ por L, que es la longitud, entre el área transversal. Ok, entonces
me están preguntando la resistencia de otro alambre. Vamos a llamar que el primero es 1. 1, variable 1. Y tengo 1, 1, 2. Vamos a decir que R2 va a ser igual. Me dice que es del mismo material. Entonces vamos a hacer algo como es el mismo material. De hecho aquí le voy a quitar el 1. Porque como es el mismo material va a ser mismo coeficiente. Sería ρ. Pero la longitud y diámetro igual a la mitad del primero. O sea que aquí sería L medio. Y el diámetro, de paso, no nos dan el área, sino el diámetro. Aquí tenemos que tratar de expresarla en función del diámetro. Es la mitad del primero. Ok. Queremos saber lo que va a pasar acá. Recuerden que el área, como es en este caso un alambre, sería pi por el radio al cuadrado. Pero en función del diámetro, porque me están dando diámetros, digo que el área es pi, el radio sería diámetro entre 2 al cuadrado. Entonces puedo decir que el área va a ser igual a pi por el diámetro cuadrado sobre 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá, no? Interesante. Tendría que expresar la fórmula en función del área. Sería R1 va a ser igual a pi por L entre el área, que es 4pi, perdón, pi por diámetro cuadrado entre 4. Y esto se convierte en, el 4 sube, sería 4 ρ por L, pi por el diámetro cuadrado. Ahora, el nuevo que sería R2, sería ρ por, bueno, aquí obviamente en este caso sería L medio, pi, y pues aquí hay un 4 obviamente porque es parte de la fórmula nueva, la función del diámetro. Pero ahora el diámetro me dice que el diámetro es la mitad, entonces sería diámetro entre 2 al cuadrado. Entonces fíjate qué está pasando acá, ¿no? Entonces aquí hay que tener un poquito de paciencia pues a resolver esto. Sería 4 ρ, L medio, sería pi por el diámetro cuadrado sobre 4. ¿Qué pasa? Aquí tendría que hacer, con respecto al inicial, pues aquí tengo que hacer una relación de fracciones. Entonces me va a quedar 4 ρ por L. Este 4 pasa a multiplicar y este 2 para acá, me va a quedar L diámetro cuadrado. El 4 queda aquí arriba y el 2 queda abajo. Queda 4 entre 2. Queda 2. O sea que en este caso queda 4 ρ L de cuadrado por 2. Y como todo esto con este 4 es el valor inicial, esto es R1, todo esto es R1, entonces queda R1 multiplicado por 2, o sea que se duplica, ¿ok? Entonces sería la opción D, ¿ok? En este caso, bueno, un ejercicio donde hay que conocer la fórmula y manejar la fórmula haciendo las modificaciones pertinentes. Pero bueno, ojo con este ejercicio. A ver, tenemos ahora la parte del magnetismo. En este caso, pues, tenemos una pregunta teórica. Me dice, al partir un imán en dos partes se obtiene polos magnéticos aislados, dos piezas sin polos magnéticos, dos imanes con un solo polo o dos nuevos imanes. Bueno, esa es una propiedad de los imanes. Si yo tengo un imán, pues, con su polo norte y polo sur, y pues decido partirlo en dos partes, cada parte se va a polarizar nuevamente. Entonces sería dos partes polarizadas. O sea, nunca van a quedar sin polarizar. Entonces se forman dos nuevos imanes. ¿Ok? Es la propiedad de los... Aunque aquí pareciera que no va a pasar eso, cada vez que se parte un imán se vuelve a polarizar. Es la teoría de magnetismo.
A ver, ahora, la relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está dada por la ley de Esther, Coulomb, Faraday o Maxwell. Bueno, en la parte de magnetismo se estudia lo que es la ecuación de Faraday, que es esta que tenemos acá, que dice que la corriente o la fuerza electromotriz que se induce es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces aquí se relaciona la corriente eléctrica con el flujo magnético y esta se llama la ley de Faraday. Se repasa en esa teoría para utilizarla en el examen. Ok, en este caso pues tenemos otro problema que nos piden determinar la magnitud de una fuerza que experimenta un protón. Me están dando un protón que se inyecta perpendicularmente en una región de un campo magnético de pues 0.5 Tesla y el protón ingresa con una velocidad. Entonces, determine la magnitud de la fuerza inicial que experimenta el protón. Y en este caso, cuando tenemos cargas que están expuestas a un campo magnético y tienen una velocidad, la fórmula a utilizar es esta. Es la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo. Entonces decimos que la fuerza sería la carga, que son 1.6 por 10 a la menos 19, por la velocidad, que son 3 por 10 a la 6, por el campo, que es 0.5, por el seno de, ¿cuál sería el ángulo? Como la carga entra en el campo perpendicularmente, esto es 90 grados. Y bueno, aquí tenemos que trabajar de la siguiente manera. Multiplico son los coeficientes 1.6 por 3 por 0.5. Y trabajo las notaciones científicas aparte. 1.6 por 3 por 0.5. Esto me da 2.4. Y las notaciones científicas sencillamente se hace la suma algebraica. Menos 19 más 6 sería menos 3. Y la fuerza sería Newton. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula y el procedimiento a utilizar cuando tenemos cargas que están inmersas en un campo magnético. Muy bien. Y vamos al tema de ondas. Dice, una onda formada en una cuerda tiene una longitud de onda de 10 centímetros y un periodo de 2 segundos. ¿Con qué velocidad se propaga? Entonces la velocidad de la onda sería velocidad, de hecho velocidad en general es longitud entre tiempo, en este caso longitud de onda, se representa con el símbolo griego lambda, entre el tiempo, en este caso es el periodo. Me están diciendo que la longitud de onda son 10 centímetros y el periodo son 2 segundos. Entonces la velocidad sería sencillamente 5 centímetros por segundo. En este caso, recordar esta formulita para calcular la velocidad de una onda. ¿Vale? ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora la siguiente es una pregunta teórica. El fenómeno que puso por primera vez de manifiesto experimentalmente el carácter dual onda-partícula en la luz fue: opción A, efecto fotoeléctrico; opción B, la proyección de rayos X; C, el descubrimiento de los rayos catódicos; o la radioactividad natural. Ok, vale. Fíjense que eso fue un experimento que realizaron por allá los científicos al tomar una lámina de metal y pues lanzar rayos de luz. ¿Y qué pasa? Se dieron cuenta que al proyectar luz sobre láminas metálicas, esto arrancaba electrones. Entonces esto se llama el efecto fotoeléctrico. Porque acá se dieron cuenta que la luz se empieza a comportar como partículas.
y ya sabían de antes que la luz se comportaba como onda. Entonces concluyeron que hay una dualidad, se comporta tanto como onda como como partícula. Entonces es gracias al efecto fotoeléctrico. Vale, bueno, esta es la última pregunta. Es teórica, dice, en un movimiento ondulatorio transversal, la longitud de onda lambda es la distancia que hay entre una cresta y un nodo, dos períodos, dos crestas consecutivas, un valle y un nodo y dos nodos consecutivos. A ver, ¿cuál creen que es? Fíjense que vamos a hacer un dibujo de lo que es una onda, movimiento periódico. Ajá, ok, vale. Fíjense que la longitud de onda es la longitud que hay entre un punto y el otro punto que cuando se vuelve a repetir el ciclo. Se puede tomar de una cresta, en este caso la cresta es el punto más alto de la onda. Entonces la distancia que hay entre esta cresta y esta cresta es lo que llamamos longitud de onda. ¿Ok? Entonces se puede definir como la parte C, que es la distancia entre dos crestas consecutivas. Entonces, repasen chicos este concepto de las ondas, sus características, sus partes, porque pues este fue un ejercicio de un examen de años anteriores. ¿Ok?